Un saludo para Cielos Abiertos, turradio.com, Arte Radical para Cristo. Estamos desde Ciudad de México y en esta visita tenemos la posibilidad de compartir con unos hermanos, unos amigos, de un tema que sin duda es de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la predicación cristocéntrica. Vamos a desarrollar una temática donde colocaremos algunos ejemplos de lo que no es esa predicación cristocéntrica para ir realmente al centro, al foco de lo que es y qué implica para nuestra vida escuchar una predicación cristocéntrica. Así que estamos con nuestro hermano Natán Díaz, también Rafael Riveros, y pues aunque estamos de visitantes, nos sentimos como en casa. ¿Y por qué decimos que de visitantes? Porque hemos llegado aquí a Ciudad de México y estamos precisamente en los estudios de nuestro hermano Natán Díaz, donde también desarrolla diferentes actividades, su programa de clasificación A también, que lo hemos tenido dentro de la programación de Cielos Abiertos. Entonces, por eso decimos que estamos de visitantes, pero nos sentimos como en casa, así de la hermandad. Bueno. Bienvenidos, hermano. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, gracias por acogernos en este tiempo y también por la disposición para charlar sobre este tema. Sí, con mucho gusto. Creo que es un tema sumamente importante de entender correctamente para la iglesia. Bueno, y también nos acompaña nuestro hermano Rafael Riveros. Con él estamos haciendo algunos programas. Él obviamente es de México, nosotros desde Bogotá, hablando de la reforma, todo lo que conlleva este movimiento histórico. Y bueno, también se ha dado la oportunidad para poder dialogar sobre este tema, así que bienvenido. Muchas gracias, Dani. Para mí es un privilegio siempre estar contigo, platicar. De verdad que este tema es muy necesario, así que gracias por hacernos parte de esta conversación. Bueno, esta es una conversación, pues, como se dice popularmente, a la luz de un café, entre comillas, ¿cierto? Pero de eso se trata. Y antes de entrar en materia, quisiera que recordáramos un poco del trabajo que el Señor les está permitiendo desarrollar aquí en México, en Ciudad de México, y también lo que están desarrollando no solamente en México, sino en las redes sociales, el programa, bueno, inclusive todo lo que se efectúa. Entonces, comencemos por nuestro hermano Natán. Adelante. Pues estamos aquí en Coajimalpa, que es el lado poniente de la ciudad, y ya comentaba sobre el estudio, lo de los doblajes que hacemos, el programa de radio, pero estoy sirviendo como pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica Coajimalpa, que es aquí en este mismo edificio. Ya también vieron algo de eso. Sí. Y eso es en realidad la mayor parte del ministerio que Dios me ha dado, ¿no? De la iglesia. Claro. Bueno, hablábamos extra micrófonos también un poco de Colombia, y quisiera preguntarte en esta conversación, ¿cómo te ha parecido Colombia? ¿Qué te ha impactado de Colombia? ¿Algo no te ha impactado? La verdad es que algo que a mí me ha impactado, y no sé si esto es de todo Colombia, pero la verdad es que la hospitalidad, ese sentido de hermandad y de bienvenida, de calidez que yo he sentido siempre en Colombia, eso a mí me ha impactado, que no quiero ofender a nadie, pero de todos los lugares donde he estado es donde más lo he sentido. Ah, bueno. De pronto yo pensaba dentro de mí la gastronomía, el café. Claro, café. Ok, bueno, pero eso pero también. No. Me gusta que el café es bueno en general donde sea que vayas. Y barato. Y barato. Bueno. Hablemos un poco también, apreciado hermano Rafael, de tus actividades, de lo que estás desarrollando también, de ese ministerio de enseñanza que llevas a cabo. Sí. Y también de ese tema de las redes sociales, porque pues bueno, fue a través de las redes sociales que tuvimos este contacto. Bueno, básicamente me dedico a dar clases, soy maestro y tengo el privilegio de dirigir un seminario, el Seminario de Teología para la Vida.
Y bueno, todo inició desde una página donde compartíamos frases, incluso tuvimos algunas conversaciones con Natán, otros pastores de la ciudad y de otros países, y después fue surgiendo la idea de preparar a la iglesia, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunos cursos, esos cursos se convirtieron cada vez más formales, por así decirlo, y se convirtió en una escuela al final, ¿no? Entonces me dedico al 100% al instituto y también, bueno, predico, enseño en la iglesia, escribo algunos artículos, estoy trabajando ahí en algunos proyectos, digamos, escritos, así que pues el privilegio que tengo ahora, y le digo como un privilegio porque no lo veo como un trabajo, la verdad es que lo veo como un hobby, algo que me encanta hacer, así que el Señor ha sido bueno y nos ha permitido pues ayudar a la iglesia en cierto sentido en la enseñanza, así que... Bueno, también tengo entendido que has visitado Colombia no sé cuántas veces, pero solo también, una vez. Bueno, ¿y el impacto de visitar a Colombia? El impacto, yo soy más carnal. Pero ya que nos Natán. adelantamos como en la respuesta que yo dije, no, pues la gastronomía y todo, entonces ya toca otra respuesta. Bueno, es que te digo, soy más carnal que Natán porque la verdad es que la comida me encantó, iba con mucho escepticismo al respecto y la verdad es que hasta el pollo frito, que aquí también existe en México, allá es diferente, le ponen miel y yo estaba, incluso Natán, comimos ahí, yo estaba rehusado a comer eso y realmente me encantó el café. Increíble. Y como dice Natán, la hospitalidad de las personas, la confianza que te tienen. La verdad es que en México considero que somos un tanto cálidos, pero no nos comparamos en este sentido. Y como dice Natán, sin ofender a las personas, realmente es una realidad. Entonces, está precioso. Colombia, Bogotá es increíble. Lo más difícil que pude hacer en Colombia fue subir el monte, la montaña esta. Monserrate. Oh, entonces, pensé que era algo ligero y ya llegando casi a la cima decía, Señor, creo que voy a estar contigo después de esto. Pero la verdad fue una experiencia muy linda. La altitud es muy similar. Sí, no sé. sé. Ciudad de México y Bogotá. Sí. Bueno, claro. Y aunque, digamos, tengo la posibilidad de desarrollar esta entrevista y no me lo han preguntado, yo también quisiera responder porque, digamos, es la primera vez que estoy aquí en Ciudad de México y yo sí también podría decir lo mismo. La hospitalidad de las personas es algo increíble, es algo muy hermoso, ¿no? Entonces, yo quisiera también destacar eso. Gracias, aquí de Ciudad de México. Nos pusieron buen ejemplo ustedes, así que tenemos un estándar alto ahí que tenemos que satisfacer. Sí. Bueno, tenemos esta cita para desarrollar un tema que nos parece muy interesante, pedagógico, educativo, teológico, y que puede darnos una mayor amplitud de entendimiento de la predicación. Nuestros países en Latinoamérica deben avanzar en ese conocimiento y no es porque nosotros seamos acá una lumbrera, ¿no? O en este caso nuestros invitados, sino por la necesidad de ir a las Escrituras. Esa es la necesidad de ir a las Escrituras. Y hablar de la predicación cristocéntrica sería decir, no, pues eso es algo normal. Todas las iglesias lo hacen. ¿De qué van a hablar estos personajes? No, pero todas las iglesias tienen una Biblia, las iglesias evangélicas, todas la abren, leen un segmento de las Escrituras y comparten allí el sermón. No, bueno, se trata de poder detallar, analizar y por supuesto tener unas definiciones. Así que esta primera pregunta tiene que ver con lo que no es la predicación cristocéntrica. Así que vamos a tener aquí a los dos hermanos que nos van a compartir lo que no es y bueno, se van a generar allí una serie de argumentos. Comencemos entonces en primera instancia aquí con nuestro hermano Rafael. Okay. Lo que no es. Lo que no es predicación cristocéntrica es predicar de cada texto forzándolo para que hable de Cristo. Eso no es predicación cristocéntrica. No es hallar a Cristo en cada ropa, en cada artefacto del Antiguo Testamento sobre todo. Eso no es predicación cristocéntrica. Tenemos que dejar en claro esto porque una acusación en contra de esta predicación es que se forzan los textos para decir algo que no dice, con nuestro afán de, como dice Sugel Michelén, hacer un aterrizaje forzoso a Cristo, ¿no? Entonces, en primer lugar, predicación cristocéntrica no es alegorizar las Escrituras, no es insertar un significado ajeno al texto bíblico o ajeno a la historia de la redención. Predicar a Cristo es, bueno,
Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero es tomar la historia de la redención como un todo y ver estas conexiones, vamos a llamarle así, legítimas a Cristo. Pero en primer lugar, no es hallarlo donde no está. Esto realmente sería un argumento muy simplista, decir que la predicación cristocéntrica es el esfuerzo por hallar a Cristo en cualquier lugar, a toda costa. Eso no es predicación cristocéntrica. Bueno, si pudiéramos ampliar un poco y colocar, Pastor Natán, algunos ejemplos, ¿no es cierto?, para poder analizar y las personas que nos están escuchando puedan avanzar un poco más en la comprensión del tema. Bueno, yo a lo mejor podría contestar la pregunta desde otro ángulo. Ok. Que sería el tipo de predicación más común que vas a escuchar en una iglesia. Porque todos dirían, otra vez, si es cristocéntrica. Y argumentarían que es sana doctrina. Y por eso es lo que decías, hermano, de las definiciones es importante. Porque una vez que tienes las definiciones claras, puedes en realidad tener una conversación sobre cuáles son las diferencias. Así es. La predicación más común que tú vas a escuchar en las iglesias es lo que llamamos una predicación moralista. Eso va a ser lo más común en las iglesias. A veces quisiera que estuvieran tratando de forzar a Cristo en cada parte del texto, ¿no? Aunque no sea lo ideal, sería preferible a veces eso a dejar a Cristo fuera completamente, porque ese es el otro lado. Y muchas veces la predicación moralista que estamos escuchando en las iglesias están completamente enfocadas en el hombre. Sí. Y en cómo es que nosotros podemos estar mejor, cómo es que nosotros podemos vivir nuestra mejor vida ahora. Eso es algo que mucha gente probablemente sabe cuál es uno de los movimientos más significativos de este tipo de predicación. Y en Latinoamérica es muy prevalente. Predicación enfocada en el hombre, antropocéntrica. Entonces, Cristo aparece en esos sermones, sí, pero como un medio nada más para lograr otra cosa. O sea, Cristo me va a ayudar para que yo pueda cumplir mis metas, mis sueños, mis anhelos. Sí. Y eso se convierte realmente en el enfoque de la predicación. Creo que para la gente escuchándonos que conoce el mundo evangélico, lamentablemente eso es lo más común que se van a encontrar. Y no es que están diciendo cosas falsas. Claro. O sea, Dios quiere que tu matrimonio esté mejor y que tengas una buena relación matrimonial y que tu familia esté mejor y debes de entender cómo ciertos principios de finanzas te van a ayudar a estar mejor. O sea, esos no son cosas falsas, hay principios bíblicos detrás de todo eso. Claro. Pero la pregunta ¿es esa la meta final? ¿Ese es el objetivo final de la vida cristiana? ¿Es lo más importante? Entonces, ahí es donde creo que la gente va a poder ver la gran diferencia entre predicación cristocéntrica y predicación antropocéntrica. Oh, interesante. Quisiera poner un ejemplo. Quizás las personas que puedan ver este material han escuchado un título de un sermón como 5 pasos para ser feliz o 3 pasos para obtener ciertos sueños. Quizás de esos ejemplos son los que podemos traer a colación, ese tipo de títulos donde podemos ver algún personaje de las Escrituras. Vamos a colocar a alguno, quizás Moisés, un personaje de referencia en el Antiguo Testamento, o quizás David, y nos llevan, por ejemplo, David, ¿cómo venció al Goliat? Bueno, pues vamos a mirar 5 pasos de cómo lo venció. Sí. ¿Podríamos estar haciendo referencia a ello? Sí, claro. Y una de las cosas creo que sería interesante platicar ahorita es que la gente le gusta ese tipo de predicación y a los pastores les gusta ese tipo de predicación porque parece ser el tipo de predicación más práctica, donde es relevante. Y una de las acusaciones, que a lo mejor podemos comentarlo, a la predicación cristocéntrica es que no es práctica. Es que no tiene una aplicación concreta, ¿no? O sea, no, yo quiero escuchar los 5 pasos. Claro.
para tener un mejor matrimonio. Somos muy pragmáticos en las iglesias. Queremos ser muy pragmáticos. Esa es nuestra inclinación. Queremos simplificar las cosas de tal manera que la predicación se convierta en fórmulas. Claro, claro. Y fíjate a esta pregunta dentro de la misma temática de lo que no es la predicación cristocéntrica para poderlos escuchar. Y es, bueno, si me van a dar unos pasos, ¿acaso los pasos están mal? Cualquier persona que está aprendiendo algo necesita de una guía y generar unos pasos para poder desarrollar una labor en el trabajo. Mira, tienes que prender el computador y llenar un formulario. Entonces la gente dice, no, pero esto es lo que necesito. Pero si lo llevamos eso a las escrituras, ¿estaría mal? Bueno, esa es una reflexión que quiero preguntarles. Sí, creo que lo que dicen es bien interesante porque lo que queremos son respuestas fáciles, rápidas, instantáneas, y queremos respuestas también superficiales. Porque ciertamente hay estas predicaciones que te pueden ayudar a tener un mejor tiempo con tu esposa, ¿no? Por ejemplo, 5 pasos para tener una mejor relación. Comunicación, romance, salidas. Y eso funciona. ¿Y eso diría, eso está mal? No, necesariamente. Pero el problema es que si yo estoy luchando con mi egoísmo y solamente hago cambios externos, como ir a una cita, lo cual no está mal, pero si solamente hago eso y Dios no trabaja en mi corazón por medio de la renovación del evangelio en mi vida, en mi mente, entonces eso va a funcionar por un momento. Y es que es eso, ¿no? El pragmatismo es que sí tiene una función, sí tiene una efectividad, pero a corto plazo, no profundamente. Si no predicamos el evangelio y a Cristo en todas las escrituras, esos cambios son pragmáticos, son meramente temporales, pero no profundos. Le estamos poniendo un curita a una idea que necesita una operación profunda, ¿no? Entonces no está mal ser práctico. El problema es confundir el evangelio con las implicaciones del evangelio. Son cosas distintas. Sí. Entonces creo que ese es ahí el asunto realmente que deberíamos nosotros diferenciar. Y claro, nuestras predicaciones cristocéntricas deben ser prácticas, porque la Biblia fue dada para nuestro consuelo, para que hallemos esperanza en Cristo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden dar la sabiduría que lo lleva a la salvación en Cristo. Un aspecto de la revelación de Dios es que es redentora, no solamente es informativa, no es para acumular conocimiento, sino para encontrarnos con Dios a través de Cristo. Entonces es sumamente práctica, pero la definición de práctico que tenemos en las Escrituras es muy diferente al pragmatismo evangélico que vivimos. Claro, claro. Y frente a ello uno podría decir lo siguiente: hablar de algo práctico, aplicativo, el pastor diría, eso es lo que necesita la iglesia, pero se está olvidando explicar el texto. Y creo que ahí es donde se está pasando algo fundamental. ¿Eso podría ser? Sí. Y digo, para agregar a todo lo que también ya estaba diciendo Rafa, es esta pregunta del ¿para qué? O sea, quiero tener un mejor matrimonio. ¿Por qué es que es importante que yo tenga un mejor matrimonio? Porque voy a ser más feliz. Ese es el punto final. Esa es la meta final. Y creo que un ejercicio que ayuda mucho es preguntarle a la congregación ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Una vez que tú confrontas a la iglesia con algo que parece ser muy básico en realidad. Sí. O sea, pensarías que como cristianos debemos de saber, pero tú les preguntas ¿cuál versículo mejor resume todo el mensaje de la Biblia? La gente gravita muy rápido a Juan 3:16, por ejemplo. Sí. Y aunque eso es parte del mensaje, eso no es el mensaje central. O sea, el mensaje central no es nuestra redención. El mensaje central es la gloria de Dios, el propósito que Dios tiene de ser glorificado en todas las cosas que Él hace. Romanos 11:36. Ese es el mensaje central. Sucede que el mensaje de redención está dentro de cómo es que Dios será glorificado. Claro. Pero tienes que entender eso primero, que mi redención no es principalmente para mi felicidad, sino para la gloria de Dios. Después de que Dios es glorificado a través de mi redención, yo soy feliz. Pero no es el propósito central, no es la meta
principal. Es una implicación. Exacto. Entonces, creo que ahí es donde cambia el enfoque y la predicación refleja eso. Claro. Entonces, estamos lidiando con esta pregunta de ¿para qué? ¿Para qué es que Dios quiere hacer cambios en nuestra vida? Para su gloria. Entonces, la Biblia, y yo he cambiado mi mensaje evangelístico en relación a esto. La Biblia no es el manual del usuario del ser humano, que es como a veces lo veíamos como cristianos, como, mira, ¿cómo operas un aparato electrónico? Aquí está tu manual del usuario, ¿no? Las instrucciones, sí. La Biblia no es una serie de instrucciones nada más. Claro. Porque eso es lo que das a entender si dices que la Biblia es el manual del usuario. Que yo así compartía el evangelio. O sea, yo estoy confesando aquí cómo mi mentalidad ha cambiado a lo largo de los años. Sí. No quiero ser demasiado duro con los que han usado esa ilustración. Todo lo hemos hecho. Todo lo hemos hecho. Sí. Pero si tú das la impresión de que la Biblia es una serie de instrucciones para vivir mejor, creo que estás malentendiendo el mensaje central de la Biblia. La Biblia no se trata principalmente de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, sino se trata principalmente de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces, es muy sutil, pero sumamente importante esa distinción. Claro, me gustaría agregar a esto, que dice Natán, es importante también agregar que el resultado es diferente. Porque ciertamente puedes ayudar a una persona al darle consejos prácticos, pero esta persona la has hecho un pecador más educado, más moral. Sigue confiando en él y sigue estando igual de perdido que aquellos que viven una vida inmoral a sus ojos, ¿no? Sí. Pues el resultado es diferente porque creas una iglesia legalista, personas que confían en sus propios esfuerzos, que leen la Biblia para cumplir con Dios, para agregar créditos a su salvación. Entonces el resultado es diferente. Cuando predicas el evangelio, la gente ciertamente va a ver un cambio en su estilo de vida. El evangelio transforma, pero la gloria es la meta final del cristiano, la gloria de Dios, ¿no? Y la implicación o el reflejo de ese rayo es mi gozo, pero al final el resultado sí es totalmente distinto. Cuando traes a una persona que cree en el evangelio, es compasiva, entiende y no necesariamente se ve superior a otros porque sabe de dónde ha salido y la gracia que lo ha rescatado. Y el Así resultado, empieza la confesión de Westminster, ¿no? Totalmente, hermano. Amén. Ese es nuestro fin principal. Ahora, para poder llegar a la otra pregunta, si no el tiempo se nos va, ¿no creerían ustedes que esto es muy innato del ser humano? Centrarse en uno mismo y por eso, de todas maneras, se tiene tantos resultados. Esa es nuestra tendencia. Sí, claro. Puedes regresar al mismo huerto del Edén para ver esa dinámica, ¿no? Se trata de ti, se trata de lo que es bueno para ti, lo que tú creas que es mejor para ti. No pienses en lo que Dios está diciendo, piensa en lo que tú quieres. Exacto. Y lo que sean tus deseos, eso debe ser el motor, la motivación de todas tus acciones. Después de todo serás como Dios, si comes de ese fruto, ¿no? Y pues básicamente las personas incluso no tienen problema en ir a una iglesia que se llame cristiana. El problema es cuando se predica a Cristo. Porque pues al final no queremos rendir nuestras vidas a alguien más. El ateísmo, como lo plasma Pablo en Romanos 1, 18 en adelante, no es la consecuencia lógica de haber sopesado la evidencia. Es que no queremos a Dios. Sí. Es que al final esa es la tendencia. Como tú dices, Dani, decía Martín Lutero que nuestra naturaleza es salvación por obras, ¿no? Buscamos salvarnos por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, como dijo Fyodor Dostoyevsky, entonces todo está permitido. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Entonces sí es la tendencia natural y por eso creo yo que, como dijo Natán, tendemos a ver más fácil el estilo de predicación moralista que descansa al final en nosotros, aunque muchos dicen, es que yo predico cristocéntricamente porque al final menciono a Jesús de mi sermón. Pero es que no se trata de mencionar al final como una nota al final de una melodía, sino que debe ser la melodía misma, Cristo, de nuestros sermones, ¿no? Y eso es distinto. Uy, sí. Ya vamos a la siguiente pregunta, pero de alguna forma uno se siente muy reflexivo porque entonces, bueno, uno comparte el evangelio, compartimos el evangelio en nuestras congregaciones locales y entonces viene a mi mente,
quizás muchas de las predicaciones que uno ha compartido a los hermanos han sido tan moralistas. Y entonces uno tiene que ir, ¿qué es una predicación cristocéntrica? Claro. Y cómo nos cuidamos, aún teniendo esta información, de esa línea, ¿no es cierto?, de que nuestra predicación haga un énfasis moralista sacando a Cristo, porque no solamente ya sabiéndolo, uno podría caer en una predicación moralista. Claro. Y uno dice, no, yo igual ya conozco lo que me están diciendo, lo comparto, lo creo, me siento identificado, pero puedo caer en ese riesgo. Y de hecho, creo que ahí es cuando uno dice, ¿será que hay dónde esconderme? Sí. Porque es que uno cae fácilmente en eso. La Biblia sí está llena de imperativos. Claro. Entonces, ¿cómo manejamos esos imperativos? Esa es la pregunta. ¿Es échale más ganas? ¿Tú puedes? O sea, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Estás leyendo en Josué 1 y dices, bueno, pues esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y cuando no logro esforzarme y ser valiente, me pregunto, ¿cómo es que lo hago? O sea, ¿cómo estoy fallando? Porque hemos puesto una carga imposible de cumplir sobre la congregación cuando les estamos poniendo a ellos el peso de está en ti lograr hacer estas cosas que la Biblia te está mandando a hacer. Claro. La predicación cristocéntrica va a buscar enfocarnos primeramente a Cristo y al Evangelio como el medio para poder cumplir los imperativos. Es a través de lo que Cristo hizo por mí que yo tengo esperanza para ser como debo de ser, porque Él ya fue como yo debo de ser y Él me da su justicia. Entonces, al enfocarme yo en Cristo, Él trabaja en mi vida para transformarme de adentro hacia afuera. Esa es la diferencia entre moralismo y predicación cristocéntrica. Es, sí, los imperativos son importantes. Haz esto, ¿no? Esfuérzate. La Biblia tiene todos estos principios de cómo debemos de ser. Claro. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Interesante. Y bueno, tomando en cuenta esto, hay un autor que creo que conocemos, Bryan Chapell, en su libro de Predicación Cristocéntrica, él habla de predicar con un enfoque en la condición caída, ¿no? Esto es natural en un sentido porque pues vemos en las Escrituras que Dios escribe, revela su palabra a personas que estamos caídos, ¿no? Compartimos muy pocas cosas con los israelitas del desierto o con los cristianos del primer siglo, el lenguaje, costumbres, vestimenta, pero algo que nos une, además de Cristo, es el pecado en un sentido. Entonces, así como ellos estaban igual de rotos, necesitaban la gracia para poder cumplir o obedecer a Dios, pero no motivados sin la gracia, sino por la gracia. Se me viene a la mente no solamente las epístolas del Nuevo Testamento, sino Éxodo, cuando Dios, antes de darle los mandamientos, les recuerda qué es lo que hizo por ellos. Yo soy su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, ahí vienen los mandamientos. No es la manera en que ganamos el favor de Dios, es la consecuencia de ya tenerlo. Y cuando vamos a esta diferencia entre indicativos e imperativos, lo encontramos en cartas como Efesios. Antes de darnos ciertos imperativos sobre nuestras vidas, como padres, hijos, esposos, se nos habla de quienes ya somos en Cristo. Y predicar cristocéntricamente te libera como cristiano porque tú sabes que lo estás haciendo no en tus fuerzas, sino en lo que, como dijo Natán, lo que Cristo ya hizo por mí. Esa es la verdadera motivación. Yo no tengo que luchar para ver si gano el favor de Dios al leer mi Biblia o al orar. No, yo no lo hago para ganar su favor, sino que ya lo tengo en Cristo. Y eso realmente es libertad. Y realmente eso produce gozo en la iglesia porque le quitas la carga de buscar su salvación por ellos mismos. Y no estamos exentos, incluso aquellas personas que pertenecen a una tradición más conservadora, más reformada, porque igual podemos caer en el hecho de predicar intelectualmente sin hablar de Cristo. Y podemos oscurecer con nuestra sofisticación teológica a Cristo. Y Cristo puede pasar inadvertido, ¿no? Lamentablemente. Bueno, si pusiéramos un ejemplo de predicación cristocéntrica y una persona que escucha este material dice, no, muy interesante, debo aprender, debo capacitarme. Obviamente es el Señor obrando en la vida de la persona y está compartiendo Génesis. Está en el caso de Abraham y entonces él se preocupa. ¿Y ahora cómo muestro a Cristo en Abraham? Claro. O sea, pero es que, ¿cómo hago? Entonces,
¿qué podríamos decirle a ese ejemplo, no? Podría ser cualquier libro. Digamos que pusimos ahí el ejemplo de Abraham o cualquiera de los patriarcas, pero entonces él con el afán, escuchando esto, de presentar a Cristo, pues de pronto se le olvida hablar del texto, por ejemplo, Génesis 12, ¿sí? El llamado a Abraham, y entonces, no, tengo que hablar de Cristo, tengo que hacerlo. ¿Cómo podríamos animar a ese buen corazón que está atento y dice, no, sí, es cierto? Bueno. Yo lo que he hecho es una predicación moralista. Bueno, tú escogiste un pasaje fácil, hermano. Hay unos más difíciles que ese. Porque, claro, si yo voy a predicar de Génesis 12, no es tan difícil porque Pablo hace referencia a Génesis 12. Sí. Y entonces él ya explica cómo se aplica a Cristo en el llamado a Abraham. Que de a poquito, entonces, aprendiendo. Ahí sí está fácil. Pero hay otros pasajes donde no hay una conexión tan clara en el Nuevo, o sea, donde el Nuevo Testamento cite el texto. Claro. Ahí es donde puede ser un reto más grande. Claro. Y hay varios métodos que nos ayudan a hacer teología bíblica. Uno de ellos tiene que ver, y ahorita Rafa puede a lo mejor mencionar otros, pero porque también está tipología y ese es el más controversial a lo mejor. Pero porque ahí empezamos, ¿no? Con el tema de la alegorización y todos los peligros. Pero, por ejemplo, uno es trazar la línea redentiva que Dios está desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿En qué punto de la historia estamos en lo que Dios está haciendo para traer salvación a través de Cristo Jesús? Y ese es un punto, eso es una manera muy sencilla de hacer una predicación cristocéntrica, especialmente hablando del Antiguo Testamento. ¿En dónde estamos ubicados? ¿Cómo es que Dios ya ha estado trayendo la historia hasta este punto para preparar todo para el momento en el que Cristo sea revelado? Claro. Eso es un ejemplo. Obviamente hay mucho que decir sobre eso, pero a grandes rasgos ese es un principio de teología bíblica que ayuda a tener claro dónde estoy. Estoy siendo fiel al texto porque estoy en un punto de la historia muy específico y puedo hablar de ese punto de la historia y todo ese contexto. Claro. Pero al mismo tiempo hacerme hacia atrás y ayudar a la gente a ver hacia dónde va todo. Claro. Cómo ya se está desarrollando este camino hacia Cristo y la cruz. O sea que si estoy predicando un texto, cambiemos entonces a José. Podríamos ir a José. Yo tengo que ver de todas maneras no solamente el texto, sino tendría que ver, como aún Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento, toda la Escritura, ¿cierto? Para poder presentar a Cristo. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, claro. ¿cierto? Porque si me centro en el caso de José, digo, ok, pero tú estás hablando de esa teología bíblica que nos está mostrando el panorama de la redención. De alguna forma, a pesar de que habla de José, tengo que hablar del panorama de la redención. Por ejemplo, José, okay. Claro. ¿Por qué está Dios preservando a su pueblo del hambre? Exacto. Hay un panorama muy amplio en la historia redentora que te muestra por qué. Porque es a través de este pueblo que viene el Mesías. La simiente. Por eso es tan importante. Claro. Y eso es nada más un ejemplo, ¿no? Okay. Sí, justo. Creo que esa parte de José, pues es muy extraño que las escrituras le tome tanto tiempo a José. Entonces podríamos tener la tendencia a enfocarnos en José, pero lo importante es esa promesa, el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿no? Que el juicio que le da la serpiente a Dios, ¿no? La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y precisamente en el cumplimiento de esa promesa, Dios preserva a su pueblo, no solamente en esta ocasión contra Naamán, ¿no? Que quería destruir al pueblo, el faraón mismo, ¿no? Éxodo capítulo 1. Al final vemos... Tienes dos simientes. Exacto. En paralelo. Exacto. A lo largo de todo. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, ¿no? Siempre hay esta tensión incluso, ¿no? Sí. Jerusalén, Babilonia, ¿no? Jerusalén, Egipto, representando realidades mayores a las Saúl, personas. David. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, estas conexiones son importantes. Una herramienta que en lo personal me ha servido mucho es una herramienta que propone Richard Lentz, que es fijar un texto en 3 horizontes o 3 contextos. El maestro de griego del seminario dice, the context is the king, ¿no? El contexto es el rey. Y
Y hay 3 horizontes importantes. El horizonte textual, qué es lo que dice el texto, qué es lo que Dios reveló. El horizonte epocal o pactual, como me gusta llamarlo, que es en qué pacto se desarrolló. Eso es importante entender qué significó para ellos. Pero hay un horizonte mayor, que es el horizonte canónico, cómo este texto se cumple al final en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ver la historia de José en estos 3 horizontes, que al final es uno solo, ¿no? La intención divina, al final, cómo Dios reveló todo, ¿no? Pero tenemos que ver qué significó para ellos, qué significa en esa época y cómo esto se cumple o satisface en Cristo Jesús. Y nuevamente, aquí no es alegorizar las Escrituras, es ver el resultado lógico y redentor de la revelación de Dios. Es ahí donde podemos entonces verlo y predicar cristocéntricamente sin hacer un aterrizaje forzoso o sin llevar a la audiencia a poner su esperanza en ellos, o en José, o en David, o en Abraham, sino en la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, ¿no? En quien se cumplen todas esas promesas, aspiraciones, profecías y tipos. Sí, tú hablaste de un término que valdría la pena de una forma muy concisa poderlo compartir a la audiencia, y es alegorizar. ¿En qué sentido? O sea, ¿no podemos alegorizar ningún texto? Primero la definición y si no podemos... Ese es un tema largo. Para eso escribí un artículo ahí en Coalición, pueden buscarlo, que es la interpretación alegórica de las Escrituras, pero tenemos que diferenciar que la alegoría y la interpretación alegórica son 2 cosas distintas. La alegoría es una manera en que utilizamos el lenguaje para decir algo en un sentido que no debemos de tomarlo literalmente. Por ejemplo, hay diferentes alegorías en las Escrituras para hablar de Cantar de los Cantares, cuando habla acerca de la blancura de los dientes de la amada. Es como dos ovejas, 2 cabras. Obviamente ese piropo no suena muy lindo para nuestros días, pero ese es un lenguaje en un sentido figurado, alegoría, exacto, que no debe leerse literalmente. Sus dientes no son 2 ovejas literalmente. Entonces la alegoría existe en las Escrituras. Hay literatura como El progreso del peregrino, es una alegoría de la vida cristiana. Entonces la alegoría debe leerse como tal, como una alegoría, ¿no? Y es un género. Y es un género literario. Ahora, el método alegórico es justamente ir a las Escrituras y el método alegórico de Alejandría, por ejemplo, de esta escuela de Alejandría, no es que repudiaba el sentido literal, sino que pasaba a un sentido más profundo y a veces desarraigado del contexto, de la historia y sobre todo de la historia de la redención. Es como si se excediera. Digamos, sí, es ir un paso más allá, como decir, es que esto no puede ser tan crudo, debe haber algo escondido acá. Y obviamente, bueno, la escuela de Alejandría tiene cosas muy buenas, pero también tiene una influencia pues griega, donde se empezó a leer las historias de los dioses griegos de una manera figurada o en este caso alegórica, para salvarlos de pequeños excesos. Entonces, más o menos se hizo así con las Escrituras a través de esta metodología. Es algo muy complejo, como dice Natán, tratarlo en un programa, pero bueno, esa es una diferencia importante. Entonces, la alegoría existe en las Escrituras. Hay parábolas que Jesús utiliza la alegoría. Otra cosa es traer un método alegórico al texto, cuando el texto no está hablando en sentido alegórico, sino literal. Ese es el problema, cuando tratamos de cambiar el género de algo que el autor precisamente tuvo la intención de que fuera leído de una manera literal. Sí. Muy interesante. Quisiera en esta parte final poder mirar el impacto de una predicación cristocéntrica. Haciendo referencia a esta pregunta, lo siguiente. Por supuesto, escuchar la palabra de Dios es de bendición, pero lo que tú decías es muy importante resaltarlo. Está la obra de Dios, ¿no? Y el trabajo del predicador es esforzarse y, por supuesto, en dependencia de Dios, porque aún el predicador puede esforzarse, pero dependemos de Dios, de su soberanía. Entonces, ¿cuáles podrían ser, digamos, como esas implicaciones de poder escuchar una predicación cristocéntrica en la iglesia local? La primera implicación es que siempre va a haber esperanza real. Siempre hay una esperanza real porque es Dios, no yo. Es lo que Dios ha hecho por mí. Y esa es la esencia del evangelio, en realidad. O sea, el problema con todas las demás religiones que existen en el mundo es que están enfocadas en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios y obtener el favor de Dios. Y el evangelio está enfocado en lo que Dios ha hecho por mí, que es algo que solamente recibo. No hay mérito. No lo obtengo a través de trabajar, que es lo que Pablo argumenta en Romanos 4, ¿no? No es un salario.
Claro. Como, mira, le echaste ganas. Mira, bueno, entonces aquí está tu recompensa, ¿no? No funciona de esa manera. Entonces la predicación cristocéntrica siempre va a dar esperanza a los oyentes de que por muy débiles que sean, por muy pecadores que sean, Dios les está ofreciendo salvación, que es la imputación de nuestro pecado sobre Cristo y, que es la parte que a veces se nos olvida, no es nada más que nuestro pecado sea imputado sobre Cristo, sino nuestra justicia, la justicia de Él, es imputada sobre nosotros. Eso es increíble porque yo he hecho esta alegoría antes, que es, si tú tienes una deuda de $1,000,000, estás en números rojos en tu cuenta del banco, alguien paga esa deuda, en realidad vas a estar contento porque ya no debes nada. Claro. Pero no tienes dinero todavía. Yo debía 1,000,000, pagaron 1,000,000, ahora mi cuenta está en ceros. Eso es nuestro pecado siendo imputado sobre Cristo. Pero las buenas noticias del Evangelio van más allá de eso. Claro. Que es, ahora voy a abonar otros 10 millones a tu cuenta, a tu favor. Entonces ahora ya no nada más que estoy en ceros, ahora estoy en un saldo a favor mío del cual yo puedo disponer. Y eso es el mensaje del Evangelio más completo que como predicadores tenemos que estar enfatizando en nuestras congregaciones. No es nada más el perdón de pecados de lo que estamos hablando. No es nada más esa parte de, soy perdonado, puedo ir al cielo. Qué bueno. No, es cómo se ve nuestra santificación. Nuestra santificación se ve también a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces no es como que, bueno, hasta aquí llegó, ahora tú, ¿no? Hasta aquí llegó mi ayuda. Yo ya te perdoné, ahora tú échale ganas. No, ahora Dios me da lo que necesito para vivir la vida cristiana. Entonces, eso creo que es el enfoque que necesitamos tener más claro en la predicación. Claro. El lado de cómo se vive la santificación. Sí. Ok. Y creo que otra implicación de esto es que le damos a la gente una manera correcta de ver su vida cristiana, que no se trata de ser el mejor predicador, no se trata de ser la mejor persona en cualquier área, se trata de ser como Cristo. Y eso es glorioso, porque si yo tomo un enfoque moralista o incluso un enfoque centrado en el hombre, donde yo le prometo que si creen en Dios, en Cristo, va a prosperar en todo, viene la enfermedad y ya no tiene esperanza esa persona. Pero si yo le predico a Cristo, verá que aún su enfermedad está siendo usada para bien, claro, para que Cristo sea formado en ella, ¿no? Entonces, le das una expectativa real y sobre todo, puedes ver ahora en la iglesia pequeñas imágenes en un sentido de Cristo andando, donde ellos dan testimonio del Evangelio, donde ellos pueden predicar del Evangelio, donde ellos no solamente son personas exitosas en sus negocios, en lo que sea, son como Cristo, es lo más importante. Y esa es la meta final de la vida cristiana, pero no se puede lograr a base de nuestras fuerzas, sino esforzándonos en la gracia. Esa frase es un poco complicada. Sí, ¿Cómo me ¿no? esfuerzo en algo que se me ha dado en Cristo? Tengo que recordar el Evangelio constantemente. Y la predicación es uno de esos medios de gracia donde recordamos el Evangelio, la comunión con la iglesia, la lectura de las Escrituras, la oración. Todos estos medios nos ayudan para justamente esforzarnos en la gracia, pero no nos esforzamos en nuestros esfuerzos, sino que vamos a la fuente que nos puede cambiar y hacer como Cristo. Predicar cristocéntricamente le das esperanza a la gente, aún en medio del conflicto, del dolor, de la angustia, una esperanza real, una esperanza temporal, no una cura superficial, una cura verdadera para el corazón. Entonces, hay una expresión teológica que ya platicamos de esto, que es monergismo, que hablamos de la salvación en términos monergistas, es Dios y en su iniciativa haciendo toda la obra, ¿no? Sinergismo es como una colaboración. Pero yo estaba leyendo un autor que hablaba no de sinergismo en la santificación, sino de energismo, que él decía es
Dios a través de nosotros. No es una colaboración con nosotros, es Dios trabajando a través de nosotros para su gloria. Exacto. Sí, y creo que de todas maneras esa reflexión, esforzarnos en la gracia, es algo que debería tener como un mayor entendimiento, porque a uno le dicen esfuércese, entonces uno dice, ¿qué hay que hacer? Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, uno puede decir, acude a los medios de gracia. Entonces, toma eso realmente bajo el sentido de eso es lo que tengo que hacer y esa es mi obra, eso es lo que voy a hacer y estoy esperando los resultados. Y creo que ahí hay algún problema ahí. Claro. Yo estoy esperando mis resultados y estoy olvidando que el que pone el querer como el hacer es el Señor. Exacto. Y ahí es importante señalar que cuando predicas a Cristo, el Evangelio, las motivaciones de la obediencia cambian. Jonathan Edwards hablaba de la virtud común y de la virtud verdadera. Él decía que la virtud común es aquella por la cual son movidos los no creyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no robar en el trabajo? Por miedo al castigo o a que me vaya a la cárcel. O por orgullo, ¿qué van a decir de mí si me descubren? Entonces, mejor no robo. Esa moralidad existe, es la del no creyente y la de muchos cristianos, lamentablemente, que no entienden el Evangelio, ¿no? Pero la virtud común, dice Jonathan Edwards, es la virtud que nace por el amor agradecido a Dios. No por orgullo, por temor. ¿Por qué no engaño a mi esposa? Ay, me vaya a dejar y me va a quitar la mitad de mis bienes, ¿no? Sí. O porque, ¿qué va a decir la iglesia si ¿Qué yo...? dirán? Sí. No, sino es por lo que Cristo ha hecho. Sí. Yo no debo de hacer esto. Pero no es por miedo a Dios o por orgullo, principalmente, aunque no estamos libres de esas malas motivaciones. Principalmente es por el Evangelio. Es una respuesta agradecida. Y nuevamente eso surge cuando predicas el Evangelio. Porque cuando hablas del amor que Dios te ha dado en Cristo, la pregunta al final es, Señor, ¿cómo puedo adorarte? ¿Cómo puedo magnificarte en mi vida? ¿Cómo puedo agradecer esta salvación? ¿No? El salmista decía, porque tú perdonas, por eso debes de ser temido. O sea, porque tú me perdonas, Señor, ¿cómo no? Yo voy a vivir de una manera diferente a la naturaleza que tú me has dado, para las buenas obras que has preparado para mí en Cristo Jesús, ¿no? Pablo hace un ejemplo muy claro de lo que estás diciendo en 1 Corintios 6, cuando está hablando en contra de la fornicación, lo de unir tu cuerpo a una prostituta y cómo vamos a hacer eso, ¿no? Pero es interesante, o sea, sus argumentos nunca son, pues, ¿qué tal si queda embarazada? Exacto. O qué tal si hay una enfermedad de transmisión sexual ahí y eso no lo quieres. O sea, nunca esa es su motivación final, sino dice, porque ustedes han sido lavados, comprados por la sangre de Cristo, por eso no van a hacer esto. Porque ustedes quieren honrar a Cristo con sus cuerpos. Sí. Eso es la motivación. Exacto. Y menciono esto porque, aunque crecí en una iglesia, creo yo, buena doctrinalmente y todo, pero otra vez es nuestra tendencia hacia estas cosas. Siempre nos hablaban de la fornicación en relación a sus consecuencias como jóvenes. Ya no, es que te quieres guardar para la persona con la que te vas a casar y tú no quieres haber estado con 10 personas antes de llegar con ella y eso siempre era como el discurso que yo escuchaba de adolescente, ¿no? Y de repente, honestamente, eso no es suficiente motivación. Porque es un estándar humano nada más. Exacto. Como vamos a pensar en cuáles son las implicaciones para nosotros. En lugar de pensar cómo es que eso deshonra a Dios y su obra en mi vida y cómo estoy hablando de la obra que Él está haciendo en mi vida a través de mis acciones. Cómo van a ver el Evangelio en mí. Algo más profundo ahí que es la verdadera motivación del cristiano. Así es. Y eso nada más para ejemplificar lo que Rafa estaba diciendo. Qué interesante. No nos podemos ir de esta transmisión sin una tarea no fácil y es unas conclusiones de lo que han hablado. Digo por qué no fácil, porque realmente ha sido tan interesante y sacar una conclusión cada uno es difícil. Por eso lo dejamos para lo último. Lo más difícil queda para lo último. Y obviamente no se trata de la conclusión de volver a repetir todo, sino de comprimir. Ahora todo es así, ¿no? Sin embargo,
este comprimir también ayuda a que haya inquietud en los corazones, obviamente la obra es del Señor. Así que comencemos por esta parte difícil. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues las conclusiones al final son las mismas a las que llegan los reformadores. En el tiempo de la Reforma, creo que el principio más importante era soli Deo gloria, que era solo a Dios la gloria. Es a través de todo lo que el evangelio es. O sea, los otros 4 existen por ese. Porque si Dios está haciendo todo para su gloria, por eso solamente a través de la fe, por eso solamente gracia, por eso solo Cristo, por eso solamente la palabra inspirada por Dios es nuestra autoridad. Porque eso es lo que más glorifica a Dios. Claro. O sea, esa es la respuesta final de todas las cosas. Y otra vez, como decíamos, así empieza la Confesión de Westminster, y creo que ese es el punto de partida como cristianos. Una vez que entiendes eso, y a mí me ayudó mucho, eso fue el impacto más grande que tuvo John Piper en mi vida, que es la primera vez que yo escuché, no nada más predicación expositiva, porque esa es realmente mi primera exposición a la predicación expositiva, fue con él, pero es la primera vez que escuché este énfasis en la gloria de Dios y que todas las cosas son para la gloria de Dios. O sea, eso me cambió toda mi perspectiva de la vida cristiana. O sea, yo lo sabía, a lo mejor intelectualmente, si tú me hubieras preguntado, sí, la gloria de Dios, pero el hecho de que lo repite y está dentro de cada sermón que da, lo hace ser tan claro y fundamental que empieza a transformar tu visión de la vida cristiana. Entonces, para mí, ese es el punto central de todo esto. Estamos hablando no de, es que este es el método correcto para predicar y todos los demás están mal. Claro. No es nada más eso, es qué es lo que más glorifica a Dios. Cómo cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Claro. Y la predicación cristocéntrica es la manera en la iglesia a través de la cual Dios será más glorificado. Qué interesante. ¿Conclusiones? Sí. Siguiendo con este argumento de Natán. Igual ya lo dijo todo. Sí, ya. Despedida. Vamos a orar. Cuando volteamos a la predicación apostólica, y Pablo, esta famosa frase, ¿no? Yo no predico otra cosa sino a Cristo crucificado. No significa que no predicar otros temas, sino que todos los temas o todo el consejo de Dios lo predica a la luz de la llegada de Cristo. Tremper Logman decía que esto es como ver una película y ya la viste toda. Y si la vuelves a ver, la interpretas de una manera distinta porque ya sabes el final, ya sabes si muere el protagonista o se salva. Y dice, leer las escrituras básicamente es de esta forma. Porque si ya vino Cristo, sería incongruente predicar el Antiguo Testamento como si el cumplimiento no hubiera llegado, ¿no? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo predica cualquier tema, pero siempre relacionándolo en su implicación con Cristo Jesús, o cómo Cristo Jesús cumple estas expectativas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces la implicación es final. Creo que Pablo le escribe a creyentes, Juan le escribe a creyentes, Santiago a creyentes, Pedro a creyentes, el autor de Hebreos, Apolos, no sabemos, pero le escribe a creyentes y les escribe sobre el evangelio. Entonces la implicación es que tanto no creyentes evidentemente necesitan el evangelio, pero los creyentes necesitamos recordar una y otra vez el evangelio porque tendemos a olvidarlo. Entonces mi conclusión y mi recomendación también es que nos preparemos para crecer en este tema de predicación cristocéntrica, y una recomendación muy evidente es la predicación cristocéntrica de Bryan Chapell. Esperemos que Natán pronto escriba algo al respecto, pero sí, creo que este es un libro de inicio, Evangelio y Reino de Graham Goldsworthy, ¿sí se pronuncia así? Creo que también es muy bueno porque te da un panorama justamente del tema general de las escrituras. Y hay otros libros, pero creo que la predicación cristocéntrica de Bryan Chapell es muy bueno. Una buena manera de entender los principios, sí. Claro. Qué bueno, pues hemos tenido una conversación muy edificante
Como lo dijimos en la introducción, estamos de visitantes, pero nos sentimos como locales porque nos han facilitado todo para poder compartir esta transmisión de Cielos Abiertos, Arte Radical para Cristo. Nos vamos a ir muy gozosos, muy contentos y siempre con el anhelo que Dios nos conceda nuevas oportunidades, porque sin duda esto es muy edificante, no solamente para los oyentes, sino obviamente para mi vida. Así que estamos muy agradecidos, Pastor Natán, excelente este tiempo que nos has concedido, no solamente aquí de la transmisión, sino poder compartir estos minutos. Gusto, así que muchas hermano, gracias. Y mi hermano Rafael, muchas gracias también. Oh, un placer, de verdad. Ha sido un placer estar con ustedes. Ojalá podamos tener otra conversación porque hay muchos temas que salieron ahí. No, nos pudiéramos pasamos para acá. continuar. Es que el estudio está mucho mejor. No, bienvenidos a la Ciudad de México. Ojalá y no sea la última vez que nos visitan. Sí. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con nuestros hermanos acá desde Ciudad de México, Natán Díaz, Rafael Riveros, y ha sido muy edificante, por supuesto. Esperamos una nueva oportunidad para seguir desarrollando estos temas. Será hasta la próxima y que el Señor les bendiga.